buenas noches y bienvenidos, como siempre, a una nueva emisión. Avanza la semana y con ella avanzan también las noticias. Un nuevo giro dio el caso de las misteriosas muertes del principal testigo del caso Odebrecht, Jorge Enrique Pizano, y la de su hijo Alejandro. El Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía informaron que se encontraron restos de ADN y huellas de Pizano padre en el tarro de cianuro hallado en su casa el pasado fin de semana. A esta conclusión se llegó luego de realizar análisis de tipo biológico que determinaron, según Medicina Legal, con más del 99% de certeza los resultados. Las muestras de ADN recuperadas, tanto de la bolsa externa, de la bolsa interna y del contenedor en su tapa y en el cuerpo, el contenedor del cianuro, es del señor Jorge Pizano. El director de Medicina Legal informó cuáles fueron los métodos que los científicos utilizaron para llevar a cabo las pruebas biológicas. Se obtuvieron muestras con hisopo, es decir, con algodón, producto de la limpieza cuidadosa de cada uno de estos elementos. Una vez hecho este análisis y para poderlo comparar, se procedió a hacer el estudio genético similar de las muestras que aún conservamos del señor Alejandro Pizano. Y se pudo comprobar que las muestras son totalmente compatibles. La Fiscalía también se llevó varios computadores de la residencia de Jorge Enrique Pizano, en donde realizan más análisis para determinar si se encuentran nuevas huellas. El fiscal general Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal María Paulina Riveros se reunieron con el presidente de la Corte Suprema para reiterarle que están de acuerdo con que se nombre un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht. Así lo informaron los jefes del ente acusador tras la sorpresiva reunión en la cual se planteó el futuro de la competencia del caso Odebrecht. Dado la profunda convicción que desde el día 1 tiene el fiscal, que en los casos de impedimentos lo más conveniente será siempre un fiscal ad hoc. Así lo presenté en un proyecto de ley al día siguiente de mi posesión y hoy les he manifestado que nos confirmamos, nos reafirmamos en ese pronunciamiento y en esa visión para el tratamiento legal de estos asuntos. En ese sentido dijo la vicefiscal, quien está a cargo del polémico proceso, que aceptará la decisión que la Corte Suprema de Justicia tome al respecto. Por razones excepcionales en este caso, se tome una decisión respecto a la posibilidad de un fiscal ad hoc. Tras las recientes publicaciones sobre los hechos de los cuales fue testigo Jorge Enrique Pizano, el fiscal insistió en que permanecerá en su cargo. Mauricio, muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola Paula, ¿qué tal? Pues bien, aquí lista para empezar con usted a desmenuzar las noticias de hoy. Iniciamos con estas dos noticias que sin duda están totalmente relacionadas. Una de ellas pues tiene que ver con las declaraciones del fiscal. Todo parecería indicar, Mauricio, que vamos a tener fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, como debería ser, no nos digamos mentiras, cuando rodean pues tantas situaciones complicadas al fiscal Néstor Humberto Martínez. Y por otro lado, pues se siguen produciendo también informaciones y revelaciones, en este caso muy doloroso para la familia de Jorge Enrique Pizano, pero que justamente por lo mediático que ha sido, pues sigue siendo como de manejo público todo lo que ahí sucede. Ustedes veían el señor Bardés de Medicina Legal decir que esas muestras de cianuro que se encontraron, el ADN que se encontró allí en esas muestras de cianuro, pues son de una alta seguridad y credibilidad científica. Entonces, pues aquí no se trata de especular, ni mucho menos, pero pues eso es como lo más reciente que hay. Paula, usted bien lo dice, uno no quisiera en estos comentarios estarse refiriendo a la situación concreta de víctimas mortales que además tienen a su familia en este momento en situación de dolor, pero para la opinión pública sí es importante por lo menos descartar algunas de las hipótesis que han circulado por allí. Cuando se produjo en primer lugar la muerte de Jorge Enrique Pizano y después la de su hijo Alejandro Pizano envenenado con cianuro, llegó a haber algunas hipótesis según las cuales habría toda una confabulación para terminar acabando con la vida de los dos en el contexto de esta investigación de Odebrecht, que avanza, no avanza, le aparecen patas, le aparecen huecos, etcétera, etcétera. Pues en primer lugar habíamos registrado que Jorge Enrique Pizano, cuando se le hizo su examen de los motivos de su muerte, fue por un infarto al miocardio. No había de por medio ni cianuro ni ningún tipo de otro atentado de un agente externo. Ahora lo que es importante de conocer quién había manipulado este cianuro que encontraron en un baño de la casa de los Pizano en Subachoque es el descartar la hipótesis según la cual
una tercera persona habría intervenido con ese cianuro para poner el veneno en la bebida que finalmente fue ingerida por Alejandro Pizano, el hijo de Jorge Enrique Pizano. Al no existir huellas de una tercera persona, ni huellas de Alejandro Pizano, sino las de Jorge Enrique Pizano, que habría manipulado originalmente el cianuro, también quedaría descartada la hipótesis de que una mano criminal hubiera interferido para terminar asesinando a Alejandro Pizano, el hijo de Jorge Enrique. Y en este caso sí queda una gran pregunta de por qué Jorge Enrique Pizano estaba manipulando o habría manipulado ese cianuro cuando hipotéticamente estaba buscando una negociación a través de la Embajada de Estados Unidos con la justicia de ese país. Acuérdense ustedes que él se quejaba que no le estaban parando bolas con las denuncias que estaba haciendo en la justicia colombiana, que no le estaban parando bolas en el grupo Aval, que no le estaban parando bolas en Corfi Colombiana, estaba buscando esa colaboración con la justicia de Estados Unidos. No queda claro por qué habría tratado de manipular ese cianuro. Y finalmente, en cuanto al caso de la posibilidad de un fiscal ad hoc, acuérdense ustedes que el actual fiscal Néstor Humberto Martínez está cuestionado desde muchos flancos porque estas grabaciones han puesto en evidencia que él conocía del mal manejo de los dineros por parte de Odebrecht en esta asociación y en esta Ruta del Sol fase 2 y que solamente no denunció esos malos manejos, él se disculpa diciendo que él no sabía exactamente qué delito habría de por medio, pero que además de allí pasó de ser candidato a fiscal a ser fiscal e incluso siendo fiscal no utilizó esa información en pro de la justicia colombiana para aclarar todo este entuerto de sobornos y de corrupción. Las alternativas son las que él terminó tomando, declarándose impedido frente a Odebrecht con un problemita y es que termina siendo fiscal encargada una subalterna de él, por lo tanto él que se declara impedido termina siendo jefe de quien termina manejando el caso de Odebrecht, termina hablando al respecto, declarando, hablando con medios, lo cual es inconveniente. Queda la alternativa del fiscal ad hoc que está agarrando muchísimo vuelo, que debería ser decidida por la Corte Suprema de Justicia para elegir de una terna que mandaría el primer mandatario, el presidente Iván Duque, con un inmenso asterisco que está empezando a poner la oposición. Tanto el Partido Verde como miembros del Polo Democrático han empezado a decir no podría este presidente Iván Duque enviar esa terna porque él a su vez fue mencionado dentro de la investigación según la cual Odebrecht habría infiltrado también la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el año 2014 al haber viajado con el candidato Oscar Iván Zuluaga, Iván Duque, a Brasil cuando se dio esta aparente ilícito. En ese caso quedaría impedido, pero ahí sí que quedaríamos en una sin salida, porque la institucionalidad dice es el presidente el que debe presentar la terna a la Corte Suprema de Justicia. Vayan ustedes a saber a dónde va a parar esto, cada día nos trae un capítulo distinto y ninguno de los capítulos parece estar avanzando en el sentido de aclarar las cosas, sino más bien de enredarlas.